Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la segunda sesión de lo que es nuestra materia de álgebra lineal. Les recuerdo que aquí en la plataforma tenemos asignadas las actividades. En el caso de la primera actividad, tenemos el software para poderlo descargar. Aquí si entramos, tenemos la carpetita que nos dirige directamente con un enlace al Drive y podemos descargar el software para poderlo instalar en nuestra máquina. En la siguiente tenemos el video sobre cómo hacer la instalación en caso de que tengan alguna duda o se torne un poquito enredada la instalación. Tenemos un video que nos puede apoyar. En este video les comentan cómo descargar el programa, pero si tú ya lo descargaste con el enlace que tenemos aquí, solo basta que lo busques en tus descargas y ya realices la instalación como se guía en este video. Y en el caso de la tarea que iban a realizar es con respecto a la guía de los ejercicios que compartimos en la primera sesión. Algunos me comentaron que, por ejemplo, una vez que ya elaboraron su trabajo y lo guardaron en formato PDF, pues resulta que el tamaño del archivo era muy grande. Les comentaba que hay una página de I Love PDF. En esa página nosotros podemos reducir varios formatos de archivo, entre ellos PDF, y podemos pues hacerlo mucho más pequeño. En el caso de que aún así a lo mejor puedo repetir el proceso y ya no se compacta más, lo que podemos hacer es reducir la calidad a la hora de tomar las imágenes también. Pero si no, podemos guardar este archivo en el Drive. Entonces, ustedes con su cuenta de Google tienen acceso al Drive, suban el archivo en una carpeta en el Drive y me comparten únicamente el enlace. Nada más no olviden darle todos los permisos para que yo pueda abrir el enlace al archivo. ¿Sale? Pero el detalle es que dentro de la plataforma ustedes tienen que entregar la evidencia. Entonces, ya sea que por este medio me envíen el archivo en PDF o me compartan el enlace, ¿sale? Entonces, cualquier cosa tiene que estar en la plataforma, cualquier tarea, actividad, video, lo que se vaya a entregar como evidencia, debe de ser entregado por medio de la plataforma. Pero obviamente, como el tamaño que la plataforma soporta para cada uno de los archivos a veces está muy limitado, podemos utilizar otras herramientas. ¿Ok? Y bueno, pues en este caso, tenemos nosotros aquí un ejemplo de cómo se trabaja dentro del software. ¿Por qué? Porque el software tiene algunas instrucciones específicas, lo comentábamos en la sesión pasada. Por ejemplo, ¿cómo le indico yo al programa que estoy hablando de números complejos? Bueno, agregándole una I mayúscula. Aquí asigno un nombre a este número complejo y después ya puedo llamarlo para hacer operaciones, ¿sale? De la misma manera, pues venía cómo realizar una multiplicación entre números complejos y el programa solamente me arroja el resultado. Cómo realizar transformaciones o conversiones de coordenadas rectangulares a polares y también venían aquí los ejemplos. Cómo realizar la conversión de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares, ¿no? Entonces ahí vienen todos los ejemplos para realizar las potencias. Esto de las potencias, pues también se puede traducir en una multiplicación, que me indica que multiplique por sí mismo el número complejo. O sea, es una multiplicación en donde pondré yo 2 más 4i por 2 más 4i. Lo puedo hacer de esa manera o lo puedo hacer elevándolo al cuadrado. Y por último, pues cómo obtener la magnitud, ¿sale? En algunos casos vamos a considerar que los resultados no van a quedar igualitos a lo que nos da Maple, puesto que Maple aplica todos los pasos algebraicos para poderlo reducir lo más que se pueda. Incluso puede factorizar términos y luego empezar a reducirlos nuevamente. Nosotros pues podemos hacerlo, pero en caso de que no se quiera estar batallando para ver cómo obtuvo el resultado, simplemente con que ustedes en la calculadora saquen 5 raíz de 2 y lo comparen con el resultado de lo que a ustedes les salió en decimal, con eso nos vamos a dar cuenta si era el mismo resultado o no, ¿sale? Entonces, ahí está el ejemplo de cómo irlo escribiendo en Maple. En este caso, bueno, pues la hojita tiene un formato, pero este formato igual se puede hacer en Maple sin problema.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, alguna duda que haya surgido durante la semana en sus trabajos, en sus proyectos. Nada. En algunos casos también, pues vamos a notar que a lo mejor una vez que le doy enviar a la actividad, ya no puedo hacer modificaciones. Probablemente si en algún momento quieren hacer un cambio o se le hace la revisión, la calificación no fue suficiente, me comenta si es que no le deja volver a enviar. Por lo regular yo lo voy regresando y entonces pueden volver a enviar la actividad, pero si les marca que no pueden subirla o no les aparece cómo adjuntar el archivo porque está bloqueada la tarea, entonces me comentan para que esa tarea se abra, ¿sale? No sea que se les vaya a pasar por ahí cuando lo quieren subir, no se puede. Entonces vayan checando también eso. Una vez que les revise la actividad para ver si se va a hacer alguna modificación y si esta tarea abre, ¿sale? Bueno, tenemos un pendiente. Voy a abrir el archivo de la semana pasada. Déjenme abrirlo. Bien, les voy a compartir pantalla. Bueno, en esta parte de aquí, nosotros nos quedamos trabajando hasta, hasta aquí, hasta donde ya se realizaban la combinación de todos los temas que habíamos visto anteriormente. Entonces, para esto, ahora nada más nos vamos a enfocar en cómo expresar estos números complejos en forma polar. Esta forma que tienen aquí se llama forma rectangular. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y de ahí vamos a abarcar lo que es la potencia de estos números complejos, ¿sale? Entonces, con esto ya cerramos este tema número 1 y de ahí nos pasamos al tema número 2. Igual, de la misma manera como el tema número 2 va a ser por secciones porque va a estar un poquito extenso, entonces nos vamos a enfocar a una parte nada más del tema 2 y de ahí vamos a partir, ¿sale? Nos vamos a quedar pendientes para poder retomar en el tema 3 la última parte de la segunda guía. Ahorita les voy a compartir aquí la guía para que la vean. Miren, la voy a abrir. Es esta que está aquí. Esta es la guía del tema 2. Déjenme ver qué me comentaban. Ah, ok. Bien, entonces, déjenme hacerlo un poquito más grande, nada más que como tengo que ir moviendo las barras de visión. Ahí está. Esta es la guía de lo que vamos a estar abarcando con el tema número 2. Y entonces ya nos vamos a enfocar a matrices, ¿sale? Pero por lo pronto vamos a cerrar lo que es la guía de la unidad 1. Esta es la de Maple. Entonces nos pasamos con esta. Entonces voy a compartirles pantalla, voy a salirme tantito de esta pantalla que estamos y les voy a compartir pantalla de mi teléfono. Bien. Bueno, para poder convertir de forma rectangular, primero tenemos que entender cómo se grafica un número complejo. Mm,
Entonces vamos a ver cómo se grafica cualquier número complejo. Vamos a poner un complejo que diga, por ejemplo, 2 más 4i. ¿Ok? Entonces, nosotros trazamos lo que es nuestro plano cartesiano. Y en este plano cartesiano, pues anteriormente nosotros decíamos que este eje se llama X y este eje se llama Y, ¿sale? Hacia este lado estarían todos los valores positivos, hacia el otro lado la parte negativa de X, hacia arriba la parte positiva y hacia abajo la parte negativa de Y, ¿sale? Pero en este caso, en lugar de llamarles X y Y, nosotros a la parte de X le vamos a llamar real y a la parte de Y le vamos a llamar imaginario. Entonces, como el número real es un 2 positivo, entonces vamos a contar 2 unidades en la parte real, ¿sale? Y luego vamos a checar qué valor tiene la parte imaginaria. Entonces, el imaginario es la parte de y tiene un más 4. Por lo tanto, para que sea positivo, tenemos que contar 4 unidades hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3 y 4 unidades. Donde estas unidades se intersectan, entonces proyectamos en estos datos una línea recta y donde se intersectan, allí se encuentra el número complejo 2 más 4i. Esa es la forma gráfica. Ahora, recuerdan que calculábamos la magnitud de un número complejo. La magnitud, porque desde el origen del plano cartesiano, que es la intersección tanto del eje de los reales con el eje de los imaginarios, entonces se traza un vector. Este vector es conocido como la distancia o la magnitud del módulo o valor absoluto de este número complejo. Prácticamente lo que nosotros estábamos calculando en el tema de magnitud es la distancia que mide desde aquí, desde el origen, hasta llegar al número complejo, ¿sale? A donde se encuentra posicionado. Entonces, pues si ustedes lo trazan de forma real, haciendo esta gráfica en centímetros, y nosotros en centímetros medimos la diagonal, como esto no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras, pues vamos a comprobar que es real el valor que obtenemos con el cálculo de la magnitud, ¿sale? Entonces, en este caso, pues si yo mido con una reglita lo que mide la recta que se forma desde el origen hasta el número complejo, pues puedo comprobar el valor que me da la raíz cuadrada, ¿no? Cuando calculaban la magnitud del número complejo. Ahora, trazar este número complejo de esta manera se llama de forma rectangular, porque si se dan cuenta, se están formando aquí rectángulos. Estos rectángulos que están aquí, ¿sale? Este rectángulo que se forma aquí, eso es lo que me indica que se trazan de forma rectangular. Pero bueno, también hay otra forma para poder llegar a la misma posición y se llama de forma polar. Polar porque se forman circunferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para trazar sobre una circunferencia? Es una distancia, que es la magnitud del número complejo, y un ángulo sobre el cual se va a mover esa distancia. Entonces, el valor de 0 grados se encuentra aquí en la parte positiva de los reales y si nosotros hacemos un giro desde aquí hasta acá, tenemos 90 grados. Entonces, hasta el otro lado serían 180, hasta acá 270 y todo el giro completo 360 grados. Esto lo debo de tener muy presente porque precisamente esto es lo que me va a indicar, pues, cómo obtener ahora de forma polar el mismo número complejo, cómo trazarlo de forma polar y también cómo se vería ahora escrito en una estructura de forma polar, ¿sí?
Entonces, ¿qué daría yo como datos en lugar de decir dos números de forma rectangular, como es el 2 y es el 4? Ahora tendría que decir una distancia y un ángulo. Eso es lo que voy a representar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, para podernos imaginar más o menos cómo lo vamos a trazar, me gustaría que se imaginaran primero, porque pues la distancia de aquí para acá, pues más o menos la podemos calcular, pero también la podemos ya calcular con la fórmula de la magnitud, porque esto ya lo sabemos hacer. Lo aprendimos en la sesión anterior. Ahorita lo vamos a volver a repetir, pero también hay un ángulo y este ángulo, así nada más a simple vista, como cuántos grados le calculan. Tomen en cuenta que el giro de aquí hasta acá son 90 grados. Entonces, ¿cuánto más o menos le calculan ustedes que tenga este ángulo de aquí para acá? A ver, ¿quién me da una idea? A ver, ¿quién me dice qué ángulo más o menos tenemos de aquí para acá? Así al tanteo nada más. Mientras voy poniendo la fórmula que manejábamos aquí, pues era cuadrada más b cuadrada. Como 40 grados, maestro. Como 40 grados, ok, vamos a dejarle 40 grados. ¿Alguien quiere decir algún otro dato, algún otro valor? Analicen bien. Lo que sí sabemos es que esto que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. Es lo único que sí sabemos. Entonces, más o menos calculenle. Vamos a sacar la magnitud y si por ahí se les ocurre, pues más o menos viéndolo así, no sería este valor más o menos, ¿no? Me dicen, me dan otro dato, me dan otro valor que calculen. Entonces, vamos a calcular la magnitud. La magnitud me dice que yo dentro de la raíz cuadrada eleve al cuadrado el primer valor, que es el número 2, y lo sume elevando al cuadrado el número 4, que es la parte imaginaria, también al cuadrado. Y también me dice la fórmula que no necesito utilizarla ahí. En este caso solamente voy a obtener un escalar, un solo numerito. ¿Sale? Entonces, ¿cuál será mi resultado? Bueno, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 2, ¿cuánto nos da 2 al cuadrado? Recuerden que es como multiplicarlo por sí mismo. Adelante. 4, maestro. 4. ¿Y cuánto nos da entonces 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Cuánto nos da? Sería como multiplicar 4 por sí mismo, ¿no? 4 por Die- 4, ¿cuánto nos da? 16, maestro. 16, maestra. 16, muy bien, excelente. Entonces allí teníamos que sumar estos datos, ¿no? Entonces vamos a sumar 16 más 4, ¿qué valor nos arroja? 20. Entonces la raíz de 20 es la medida que tiene desde el origen hasta este punto. Entonces nos debe de llevar exactamente a ese valor o a esa misma posición. Si tienen a la mano su calculadora, bueno, saquen la raíz de 20 y lo dejamos en decimales para darnos una idea, a ver si de verdad más o menos es.
Pero si ustedes lo tratan de trazar en tamaño real, utilizando, por ejemplo, centímetros y luego miden los centímetros de la recta diagonal, pues se van a dar cuenta que el valor es exactito. Bueno, a ver si pueden sacarlo en decimal. Ahorita me lo dan en decimal y lo anotamos aquí en esta sección. ¿Ok? Da ¿Cómo? 4.472. ¿Así? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, como en este caso, pues no estamos trabajando en centímetros, estamos trabajando solamente en unidades de cuadritos, bueno, pues ahí le pongo que son 4.472 unidades, ¿sale? En el caso del ángulo, hay una fórmula para poder obtenerlo, aunque vean, yo analizaría, si de aquí hasta acá son 90, pues como que a la mitad de esto, ¿cuánto sería? 45. 45. Ponle que sea por aquí, ¿no? A ver, hasta me fui chueca, porque yo no sé por qué estoy adivinando si 45 es a la mitad de aquí en las esquinas de cada cuadrito. Ahí es exactamente 45. No tengo que andar adivinando, porque justamente en donde se unen los dos cuadritos, ahí son 45 grados. Entonces, el ángulo estará por arriba de 45. Sí, maestra. Entonces quiere decir que este 40 que tenemos aquí, estábamos cometiendo un grave error. Si aquí ya son 45, quiere decir que de aquí a acá mide mucho más, ¿sale? A lo mejor, no sé, 60, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Ahí, pero claro que no le voy a atinar, ¿verdad? Es tanteado. Pero tengo que darme una idea de lo que estoy calculando para ver si cuando aplique la fórmula esto es real. Claro que cuando yo lo compruebe con un transportador, pues me voy a dar cuenta que sí, ¿no? Ok, entonces la fórmula para poder obtener el ángulo, entonces el ángulo va a ser igual al arco tangente o para que quepa aquí, lo podemos poner como tangente a la -1 de B sobre A. Recuerden que nosotros considerábamos a B como la parte, aquí está, imaginaria, ¿sale? Y a A como la parte real. Entonces, si dice que es B sobre A, sería 4 entre 2, ¿va? Entonces, el ángulo que yo obtengo aquí va a ser la tangente inversa o arco tangente o tangente a la -1 de 4 sobre 2. Si los valores fueran alguno de los dos negativos, también se pone el signo, ¿eh? Hay que incluirlo todo. Entonces, el ángulo, me gustaría que con su calculadora me ayudaran a obtener tangente a la -1 de 4 entre 2, pues en realidad es la tangente a la -1 de 2. Entonces, calculen tangente inverso de 2. Déjenme dejar de compartirles tantito. Si tienen calculadora a la mano, Yo sí tengo una, maestra, pero no es científica. bueno, entonces vamos a buscar una solución para eso. Y les voy a compartir pantalla de mi calculadora. Ahí está. Entonces, aquí pues sería, como en este caso pues es tangente a la -1, aquí tangente a la -1, aquí está en chiquito, en amarillo. Y si todo lo que está en amarillo, entonces es con shift. Todo lo que esté en rojo es con alfa, ¿sale? Entonces, shift tangente a la -1 de 2.
Y listo. Y ahí está. Ven que yo decía que era 60. Pues no era 60, pero se acercaba bastante porque es 63,43. Obviamente, pues resulta bastante complicado atinarle perfectamente al dato, ¿verdad? Pero ya con eso, por lo menos, pues ya podemos darnos una idea de que el resultado que estamos obteniendo está bien, porque también habrá quien tenga su calculadora y le esté arrojando otro dato aquí, porque probablemente la configuración de su calculadora pues esté en otra opción. Entonces aquí tenemos el modo de la calculadora y pues si por ejemplo quiero más datos con Shift para ver el setup, aquí está. Depende de la calculadora también, pero por ejemplo aquí ya veo que tiene para radianes. En DEG nosotros obtenemos los datos en valores de grados, gradiente, y así tiene varias opciones que nosotros podemos ir seleccionando, ¿sí? Debemos de saber entonces cómo debe de estar configurada mi calculadora. ¿Cómo sé cuándo la voy a poner en radianes y cuándo voy a dejarla para que trabaje con grados? Bueno, voy a trabajar en radianes cuando esté trabajando con pi, términos de pi, ángulos. Si yo le digo, por ejemplo, 3pi, 2pi, entonces yo voy a trabajar en radianes. Pero si le voy a estar diciendo ángulos 45, 60, 0, entonces la tengo que trabajar aquí en DEG, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya eso va a depender de la calculadora que tengan. Pero ¿qué hago? Bueno, pues me puedo cambiar. Si yo, por ejemplo, la tengo aquí en el 4, le aprieto el 4 y entonces calculo la tangente de 2, pues le doy igual y observen que me da otro dato. Probablemente este era el que te daba a ti, ¿no? En el caso de que no tuvieras configurada tu calculadora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues buscar la opción donde diga DEG, que sería 3. Y entonces le doy igual y me vuelve a hacer el cálculo. Entonces, es lo mismo, pero estamos hablando de grados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No va a ser ninguna. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Ok? Vamos a colocar el dato entonces, que pues resulta que el dato nos dio en ángulo 63,43. Obviamente, entre más valores yo tome, siempre va a ser mejor, más exacto. Pero bueno, en algunos casos, pues con dos decimales a veces es más que suficiente. Déjenme recorrerlo un poquito. Ahora, ya tengo la distancia y el ángulo. Con esa distancia y con ese ángulo yo puedo llegar de forma polar a la misma posición. Entonces, voy a quitar esta línea y aquí ya estaría, voy a quitar esta otra. Vamos a limpiar aquí. Y ahora sí ya sabemos cuánto mide el ángulo, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a escribir este resultado? Porque esto no parece para nada un número complejo, no tiene la i y la debe de tener. Entonces, este número que tengo aquí en forma rectangular, y a lo mejor yo le puedo poner un nombre que se llame A, pues por lo tanto, A de forma polar, que es el mismo número complejo, pero ahora escrito en forma polar, se va a escribir de la siguiente manera. 4,47. Es más, déjenme escribir la estructura primero para que la tengan. Entonces, por ejemplo, si en este caso es A, bueno, pues yo le puedo llamar la magnitud de A, ¿ok? Que multiplica A coseno del ángulo más I seno del ángulo. Así es como lo voy a escribir. Entonces ahora sí tiene una parte imaginaria. Entonces la magnitud de A es esta que calculamos aquí. Por lo tanto, la magnitud es 4,47.
472 que multiplica al coseno del ángulo de 63. Ahí lo voy a dejar como 63 para que no quede tan amontonado. Aún así, pues va a quedar un poquito amontonado, ¿no? Y seno de 63. Pero entre más datos le pongan, recuerden, pues mucho mejor. Y entonces aquí sí estaremos expresando de forma rectangular. Entonces aquí ya es coordenada polar, ¿sale? Entonces, esto que tenía de forma rectangular, ahora ya lo estoy presentando en forma polar. Eso es lo que tenemos que hacer con estos números complejos que se nos presentan en la guía. Simplemente calcular la magnitud, como ya lo sabíamos hacer, y calcular el ángulo. Hasta aquí queda clara la explicación. Sí, maestra, todo claro. Bueno, no terminamos aquí todavía. El detalle es que este valor, este número complejo era positivo. Ahora me voy a imaginar que este número complejo no nada más va a ser positivo, también puede ser con valores, con signos negativos, ¿ok? Entonces decía 2 más 4i. Ajá. Entonces ese complejo era 2 más 4i. Pero ¿qué tal si en lugar de este 2 ahora era -2? Pues si era -2, entonces si yo lo trazo en el plano cartesiano, entonces me va a quedar de diferente forma porque ahora el 2 va a ser hacia acá, una unidad para acá, 2. Y luego hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué va a pasar cuando yo haga el cálculo en la calculadora? Entonces, igual aquí va a estar el número complejo. Igual tiene una magnitud y la magnitud no va a cambiar, porque cuando tú elevas al cuadrado los números, así sean negativos o positivos, el resultado siempre es positivo. ¿Por qué? Porque les decía, la magnitud no importa hacia dónde, la magnitud es el valor que mide y aunque esté trazado para este lado, pues va a medir exactamente lo mismo que si está trazado para acá, que si está trazado para acá, ¿sale? Va a medir exactamente lo mismo. Entonces, la magnitud, bueno, lo voy a poner, pero no afecta, vean. Si yo este -2 lo elevo al cuadrado y luego el 4 lo elevo al cuadrado, entonces al elevar, déjenme correr la hoja, ahí está. Al elevar el primer -2 al cuadrado, pues sería multiplicarlo por sí mismo. Entonces sería la raíz cuadrada de de -2 al cuadrado, menos por menos va a dar más, y 2 al cuadrado daría 4. Y luego del otro lado 16. Y luego pues daría la raíz de 20. Y pues como ya lo teníamos anteriormente, ya sabemos que la raíz de 20 es precisamente el 4.472. ¿Ok? Pero cuando nosotros calculemos el ángulo, entonces para obtener el ángulo de esta expresión, va a ser tangente a la -1 de 4 entre -2. Ahora sí cambia un signo. Entonces tenemos que irnos nuevamente a la calculadora. ¿Dónde están? Déjenme cerrar aquí tantito y me cambio a la calculadora. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí en la calculadora, pues al dividir 4 entre -2,
pues aquí me va a dar -2, ¿no? 4 entre -2 me va a dar -2. Por lo tanto, si yo hago el cálculo de este ángulo, ahora me sale el ángulo como -63. ¿Ya lo vieron bien? -63. Entonces, como ya sabemos que es el mismo número, solamente le cambió el signo, pues vamos a regresar a analizar esto que estamos presentando acá, porque eso que me está diciendo suena raro. Te voy a mostrar por qué. Si dice que esto nos va a dar un ángulo de -63.434, que era exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba, pero negativo. Ahora te comento, los ángulos se miden en sentido antihorario, o sea, las agujas del reloj van girando hacia acá, ¿ok? Pero los ángulos se miden hacia acá, ¿ok? Y ese es un ángulo positivo. Si un ángulo es negativo, entonces se está midiendo al revés, ¿ok? Pero entonces, en realidad este ángulo no está para acá, ¿ok? Ese ángulo está medido de aquí para acá. Pero si yo te digo un ángulo de -63, ¿cómo vas a saber si el ángulo de -63 es este o es este de acá? Porque resulta que este ángulo que se mide acá también es de -63. Y el ángulo que se mide de aquí para acá también es de -63. Bueno, obviamente aquí tenía yo que haberlo trazado así derechito a como viene esta misma prolongación. Entonces aquí este ángulo sería de -63 y este también de -63. Pero ¿cómo vas a saber para dónde está el número realmente, el número complejo? Ah, pues el mismo número te dice para dónde, porque como tiene coordenadas rectangulares aquí, te está diciendo en qué cuadrante está. Recuerda que los cuadrantes, este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sale? Así se dividen los cuadrantes del plano cartesiano. Entonces, vamos a ver en qué cuadrante está. Está en el cuadrante 2. Ahora, el cuadrante 1 tiene la combinación de los signos positivo hacia acá y positivo hacia arriba. Entonces aquí, positivo, positivo. El primero tendría que ser positivo y el segundo también, como lo era el ejercicio anterior. Hacia este lado está el negativo, entonces aquí se da la combinación de negativo, positivo, porque siempre primero se lee sobre el eje de la parte real y después en la parte imaginaria, que es el de Y, ¿ok? Hacia abajo, entonces hacia abajo, pues es negativo, negativo, porque también es negativo en la parte de Y. Y hacia este cuadrante, el cuarto cuadrante, sería positivo, negativo, esas son las combinaciones. Entonces, ¿tú qué haces para saber en qué cuadrante sale? Pues te fijas en estos signos. Negativo, positivo. Ah, pues negativo, positivo, aquí está, mira. ¿Sale? Entonces ya tienes que saber, voy a quitar todos estos signos que ensucian aquí. ¿Ok? Entonces ya esto ya lo sabemos, por lo tanto, yo ya sé que está en el segundo cuadrante. Si, si yo ya sé que está en el segundo cuadrante, yo debo de saber que los ángulos siempre se miden con respecto al eje de los reales, o sea, a este eje, siempre se miden de aquí. Entonces, si yo te digo que el ángulo se va a medir en este cuadrante, es porque se mide de aquí para acá. El ángulo que me salga en automático del cálculo se está midiendo así. Si está en este cuadrante, siempre se va a medir del eje de los reales. Entonces siempre me va a dar negativo porque me lo va a estar dando en sentido contrario. ¿Sale? Me lo está dando como van las manecillas del reloj. Cuando esté en el tercer cuadrante, entonces lo va a medir lo más cerca del eje
de los reales, lo va a medir así. Por lo tanto, como va en sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo, ¿ok? Pero no es el ángulo original, porque el ángulo siempre se tiene que dar desde aquí, ya sea que caiga hasta acá, ¿sale? O que caiga aquí, o que caiga aquí, o que caiga en este cuadrante. Pero siempre se tiene que medir desde acá, pero el cálculo matemático en la calculadora no te lo da. Entonces tú tienes que ver qué signos tiene el número para que sepas en qué cuadrante está. Y una vez que ya sabes en qué cuadrante está, porque también lo puedes graficar así como te enseñé a graficarlo, pues para saber en qué cuadrante está. Entonces, como yo ya sé que este ángulo se mide como está la flecha y mide 63 negativo punto 43, lo vamos a dejar hasta ahí, yo no puedo presentar esta solución como lo hice en el ejemplo anterior, donde yo pondría la magnitud que era 4,47, o es más, si no quiero perder ningún decimal, lo que yo haría es que lo dejaría como la raíz de 20, porque así la raíz de 20 me va a dar un valor exactito así. Luego pondría coseno y el ángulo no puede ser este ángulo. Entonces, si es este el ángulo que realmente me está dando, ¿cómo sabría yo cuánto mide de aquí para acá? ¿Cuánto creen que mide? ¿Cómo puedo saber cuánto mide realmente el ángulo? Porque el ángulo lo tengo que presentar de aquí para acá. ¿Cuánto realmente mide el ángulo que yo voy a colocar aquí? Porque este no lo puedo colocar, porque este no le diría a la persona que vea el resultado del ejercicio en dónde está el vector, si está en este cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Sale? Por eso no puedo hacerlo así. Si yo ya sé que desde aquí hasta acá mide 180, ¿cómo le hago para saber cuánto mide este ángulo? Valdemar, ¿cuánto crees que mide el ángulo? Como unos 100 grados, ¿no? Casi no le escucho. Es que tengo miedo a fallar. Como a unos 100 grados, más o menos. Bueno, pero tendríamos que sacarlo ya de manera exacta. Entonces, ¿qué operación matemática tengo yo que hacer para poder saber cuál es el verdadero ángulo? Jorge, ¿cuál será el ángulo? No, pues es una resta rápidamente. Pues si yo ya sé que desde aquí hasta este lado mide 180 grados, pues entonces si a 180 grados yo le quito lo que ya conozco, que son 63,43, el resultado es el ángulo real que mide desde aquí hasta acá. Y obviamente es más de 100. ¿Cuánto es realmente? 116,57. Entonces nos daría 116,57.
Entonces, ese es el ángulo. Es más, aquí lo voy a dejar como 116, pero pues ustedes sí procuren ponerlo completo, ¿no? Con todos los decimales que se pueda. Pues yo por el espacio. Y seno de 116, ¿sale? Entonces ya este sería mi valor rectangular. Ok, entonces cuando caiga en el segundo cuadrante, cuando el primero es negativo y el segundo es positivo, le tengo que restar a 180 el valor del ángulo que me dio. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver. Ahora imagínense que pues yo dijera que en realidad A es igual a 2 menos 4i. Entonces, 2 menos, es más, vamos a ponerlo menos menos. Menos 2 menos 4i. Entonces, si ambos son negativos, ¿en qué cuadrante sale? ¿En el primer, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante? En el tercero, maestro. En el tercer cuadrante. Entonces, si yo ya sé aquí haciendo rápidamente así más o menos, ya me lo estoy imaginando, porque para eso tengo que imaginarme que me sale para este lado. Por lo tanto, el ángulo que me lo va a dar va a ser lo más cerca del eje X, que va a ser de aquí para acá. El ángulo que obtenga, que va a ser el mismo ángulo de 63.434, el mismo ángulo porque estamos trabajando con los mismos números. Ahora vean que es igual positivo como el primero, sin embargo, no es la misma posición que el primero. ¿Sí? Porque el otro ángulo era de aquí para acá. Entonces, obviamente el ángulo no lo puedo dejar así cuando presente mi resultado. Como yo ya sé que va a salir en el tercer cuadrante, tengo que darlo desde aquí hasta acá. Así tengo que presentar todo mi ángulo completo. Entonces, por lógica, ¿qué operación matemática harían para poder saber el verdadero valor de este nuevo ángulo? Ya no necesito hacer nada más que la ubicación de este número complejo, porque yo ya sé que siempre para todos va a ser la misma magnitud, raíz de 20. ¿Por qué? Porque pues estoy tomando los mismos números, solamente les estoy cambiando el signo para ver qué pasaría si ahora los dos son negativos, qué pasaría cuando uno es positivo o el otro, ¿sale? ¿En qué cambia? Entonces, bueno, pues aquí es fácil, mira. Si de aquí a acá ya sabes que mide 180, hasta aquí lleva 180, y le sumas el ángulo que te salga, que es de 63, ¿de cuánto es realmente este nuevo ángulo? Para que yo pueda escribir el número complejo. 243. Ok, 243. Más, más y seno de 2. No me va a caber, espérenme, déjenme recorrerme un poquito. 243 me dijo. Sí, maestro. Muy bien. Ahí está. Entonces, ahora sí, así estaré yo presentando cuando me saliera en el tercer cuadrante, ¿sale? Entonces, ya vieron por qué no lo puedo hacer. Si yo lo hago calculándolo matemáticamente, aunque yo lo ponga en mi calculadora tangente, ahí esa T me quedó muy rara, tangente a la -1, ahora del valor
menos 4 entre menos 2, ¿sale? Pues me va a salir el ángulo positivo, porque menos entre menos va a dar más y pues me va a dar el mismo valor de 63.434, ¿sale? Pero yo ya sé que realmente no era ese ángulo, porque este ángulo era el mismo del primer ejemplo. ¿Pero por qué? Pues porque estaba en el primer cuadrante, pero si está en el tercer cuadrante, ¿cómo puede ser el mismo ángulo? Claro que no. Entonces tengo que sumarle 180 cuando me salga en el tercer cuadrante. Ahora vayan pensando qué vamos a hacer cuando nos salga en el cuarto cuadrante. O sea, cuando A en este caso sea igual a 2 menos 4i. Ya me lo tengo que ir imaginando. Serían 333. Excelente. ¿Qué operación matemática realizamos? Sumar los 180 grados más 90 más los 63 grados. Bueno, sería mucho trabajo. ¿Sabes qué haríamos? Yo diría trescientos Restarle. sesenta menos el ángulo de 63.43. Y ya comprueben si nos da lo mismo. Y entonces, pues podríamos ya escribir el nuevo valor de este número complejo en este cuarto cuadrante, que sería la raíz de 20 por el coseno. ¿Cuánto les dio el ángulo? 296,57. Ujú. Yo le voy a poner 296, pero ustedes lo ponen completito, ¿no? Nada más por el espacio. Ahí está. Entonces, y aquí estaría para cuando sea, en este caso, el primer término positivo, el segundo negativo, como está aquí, pero porque salen en el cuarto cuadrante. Entonces, en resumen, yo diría para que siempre se acuerden cómo irlo sacando, si cae en el primer cuadrante, ¿ok? El ángulo se queda como está, ¿sale? Si cae en el segundo cuadrante, entonces como el ángulo sale negativo, sería 180 menos ese ángulo negativo, ¿no? Si sale en el tercer cuadrante, pues quedamos que, si está aquí en el tercero, al ángulo que me sale, le sumo 180 o para que quede escrito como arriba, no andemos haciendo tanta confusión, entonces 180 más el ángulo, porque el ángulo es positivo. Y en el cuarto cuadrante, entonces tendría que ser 360 menos el ángulo. ¿Sí se entiende bien? ¿Cómo me voy a fijar? ¿Cómo voy a saber a qué cuadrante corresponde? Pues cuando sean tanto la parte real positiva como la imaginaria positiva que tengan esta combinación, es primer cuadrante. Cuando sea negativo la parte real, pero el imaginario es positivo, entonces estamos en este cuadrante.
Cuando ambos sean negativos, tanto el real como el imaginario, estamos en el tercer cuadrante. Y cuando el real sea positivo, pero el imaginario sea el negativo, entonces estamos en el cuarto cuadrante. ¿Sí queda bien clara esta parte? Sí, ¿Tienen maestra. alguna duda? Ok. Si tienen alguna duda, coméntenme, por favor, para que no se vayan enredando. Bien, bueno, pues eso sería todo con respecto a los números polares. Ahora, una vez que yo tengo un número polar, por ejemplo, voy a escribir ahora un número polar. Ahora me enfoco en los números polares. Si yo tengo un número rectangular y lo quiero elevar a una potencia, primero lo tengo que convertir a polar. Pero si ya lo tengo en forma polar, pues ya solamente lo elevo a la potencia, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo un número z escrito en forma polar, o sea, ¿cómo me doy cuenta que está en forma polar? Pues porque mira la estructura que lleva. Quedamos que se pone coseno y un ángulo. Entonces aquí le vamos a poner 35 más y seno de 35. Ahí está. Entonces, aquí tengo ya el número z en forma polar. Luego me doy cuenta porque no solamente me aparece la parte real y la parte imaginaria, sino que está acompañado de senos y cosenos. Y me pide que yo lo eleve a una potencia, entonces prácticamente lo que hacemos es que el número complejo z, si lo quisiera yo elevar, por ejemplo, a la segunda potencia, o sea, al cuadrado, entonces lo que yo haría es que la magnitud de este número z, la magnitud, la elevaría al cuadrado. Y el ángulo, en este caso de 35, pero primero lo vamos a manejar de manera general. El ángulo lo multiplicaría por 2, ¿sale? Más y seno, y voy a ponerlo aquí abajo, el ángulo por 2, ¿ok? Y aquí terminaría. Entonces, cuando sea al cubo, pues elevo la magnitud al cubo y multiplico por 3. Entonces, si prácticamente en forma de fórmula lo queremos ver, si yo lo quiero elevar a cualquier potencia, entonces lo elevo su magnitud a cualquier potencia y multiplico el ángulo por ese número de la potencia. Entonces, así ya lo veo en forma de fórmula, ¿sale? Para que siempre sepa aplicarlo. Bueno, entonces vamos a resolver ahora sí ese ejercicio para que ahora sea más claro. Entonces, z en este caso va a ser igual. Y si yo esta z, la quiero elevar al cubo, por ejemplo, entonces tendría que elevar al cubo el 2, ¿ok? Y luego coseno de 35 por 2, lo multiplico, más y seno de 35 por 2, ¿ok? ¿Cuál será entonces ahora ya el dato simplificado? Y eso pues lo escribo para que vayan viendo cómo lo vamos sacando, ¿no? Pero pudimos haber sacado ya directo el resultado. Entonces 2 al cuadrado sería 4. ¿Cuánto nos da 35 por 2? Ah, pero aquí dije que al cubo, ¿no? Nadie me dice nada. A ver, si es al cubo, entonces aquí lo elevo al cubo y aquí lo multiplico, ay, otra vez, por 3 y aquí también lo multiplico por 3. Entonces, si es al cubo, entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuánto nos da 35 por 3?
¿105? 105. Más I, seno entonces, igual de 105. Y ya habremos elevado esta z al cubo. Si yo esta z es la misma, la quiero elevar al cuadrado, entonces ahora sí, 2 al cuadrado, que sería 4. Lo puedo hacer directo. Coseno de 35 por 2. ¿Cuánto nos da 35 por 2? 70. Muy bien, 70. Más I, seno de 70. Y este es el resultado al elevarlo al cuadrado. ¿Sí se va entendiendo? Nada más tengo que ir sustituyendo la fórmula. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto al procedimiento? No, ninguna duda. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos la guía del primer tema. Y ahorita nos vamos a empezar a enrolar en la parte de matrices. Bueno, para eso antes les dejo de compartir y ahora les comparto lo que es la guía. Bien, entonces vean, aquí vienen los ejemplos, los que hay que convertir en forma polar y los que hay que elevar a la cuarta potencia, todos a la cuarta potencia. ¿Sale? Ahí están. De ahí ya nos vamos ahora sí a la parte de matrices. ¿Qué son las matrices? Bueno, las matrices son un conjunto de números ordenados en filas y columnas, ¿sale? Ordenados en filas y columnas. Entonces, una matriz también tiene un orden. El orden es el tamaño de la matriz, pero siempre se dice primero el número de filas y luego el número de columnas que tiene. Entonces, como tiene 1, 2 y 3 filas y tiene una columna, 2 columnas, 3 columnas, esta matriz es de orden 3 por 3. ¿Sale? Las matrices pueden ser cuadradas, como en este caso 3 por 3, o sea, tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Es cuadrada. Pero también las puede haber rectangulares. Acá adelante vamos a ver estas que son rectangulares, estas que están aquí. ¿Por qué rectangular? Porque tiene diferente número de filas que de columnas. Tiene 2 filas, pero tiene 3 columnas. ¿Sale? Entonces se les llaman rectangulares. Hay matrices nulas que están compuestas por puros ceros. Hay matrices que son, a ver, déjenme ver si viene un ejemplo aquí. Aquí está. Hay una matriz que se llama matriz identidad, ¿sale? Que es esta que está aquí. La matriz identidad tiene la característica que da la diagonal principal, porque esta que se forma aquí también es una diagonal, ¿sí? Pero esta es la diagonal principal. Está compuesta por puros unos y todos sus demás elementos son ceros, ¿vale? Este es un vector fila, porque es una fila, y este es un vector columna porque se forma una columna. En este caso, esta habla de la matriz inversa, de la matriz, perdón, transpuesta. Esta es la matriz transpuesta. ¿Transpuesta por qué? Porque lo que antes eran las filas, ahora son las columnas. Por ejemplo, esta era la fila 2 y un 1.
Ah, pues ahora es la primera columna, 2 y 1. Entonces, la transpuesta de una matriz es cambiar sus filas por columnas y sus columnas por filas. Con que tú elijas qué hacer, cambiar la fila a columna o la columna a fila, con eso ya se convierte en la transpuesta de la matriz. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, vean, esta que era la primera columna, 2, 9, 5, pasa a ser la primera fila, 2, 9, 5. Luego la segunda columna, pues sería la segunda fila, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Y pues si yo reviso las filas ahora, 2, 1, 2, 1, 9, 3, 9, 3 y 5, 4, 5, 4. Entonces en automático ya queda toda la matriz transpuesta. Y matrices iguales, cuando son exactamente idénticas, pues son matrices completamente iguales. ¿Va? Bueno, entonces ahí estamos ya viendo cómo son las matrices. A ver, déjenme ver hasta acá abajo qué más hay. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Lo de Gauss-Jordan, ese es un procedimiento bastante larguito. Por ahorita lo que vamos a ver son las operaciones que yo puedo hacer con estas matrices. Si yo tengo una matriz que se llama y una matriz que se llama B, las puedo sumar, las puedo restar, las puedo multiplicar por un escalar, o sea, por un número, toda la matriz. ¿Cómo se haría? Para yo poder sumar la matriz A con la matriz B, tendría que ir sumando elemento por elemento. Por ejemplo, el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B. Segundo elemento con el segundo, tercero con el tercero y algo muy parecido a lo que hacemos con los números complejos, relacionando cada término con el término del otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la suma de A más B sería 3 más 2, entonces me daría un 5, ¿ok? Menos 2 menos 5, ¿cuánto nos daría? Menos 7. Menos 7. 1 y 3, 4. 4. Entonces, voy a ir escribiendo la matriz acá en la plantilla, aunque no lo van a ver, pero al final lo vamos a poder comparar. Entonces quedamos que el primer elemento era 5, luego menos 7 y ahorita nos daba 4, ¿ok? ¿Cuánto nos daría entonces sumar 4 y con qué elemento lo tengo que sumar de la otra matriz? ¿Con quién lo sumo? Este 4. Con el -6. Con el menos 6, ¿cuánto nos daría la sumatoria? Porque a pesar de que es una suma, pero hay signos que intervienen. -10. No, no podría sumarlos porque resulta que como los signos son diferentes, termina siendo una resta. Queda menos 2. Menos 2, ¿correcto? Luego 7 con 1, ¿cuánto nos daría? 8. 8. ¿Qué valor seguiría? Menos 4 más 4. ¿Cuánto nos daría entonces? 0. 0, ¿no? Sí, 0, correcto. Luego sería menos 3 con 2, ¿cuánto nos daría? 1. 1 positivo, -1. menos 1. ¿Me doy cuenta Negativo, rápido? negativo. Ándale, me doy cuenta rápido porque el número más grande tiene signo negativo. Y entonces 6 más 3. 9. Y el último, ¿cuánto nos daría? Menos 3. -3. Correcto. Ahora imagínense que estamos haciendo una resta y que la resta es A menos B. ¿Cuánto nos daría el primer elemento? 1. 1, ¿correcto? El segundo elemento, ¿cuánto nos daría? Sería este con este. 7. Es una resta, recuerda. Entonces hay un signo de por medio también, aparte de los signos que tiene,
hay un signo de por medio. Tendríamos que decir -2 menos -5. Entonces, al haber dos signos ahí, en realidad este sería cambiado. O sea, así como cambiaste el 2, era 3 y 2, al 2 le cambiaste el signo, porque es el que se ve afectado por la resta. Entonces, sería 3 menos 2. Lo mismo vas a hacer con todos los elementos, solo que a los de B, a todos los de B les vas a cambiar el signo. Entonces, -2 más 5 sería realmente. ¿Cuánto nos da? Más 3. Más 3, correcto. Entonces, 1 y recuerda que le cambias el signo a este. 1 menos 3. Menos 2. Menos 2, correcto. 4 más 6. 10. 10. 7 menos 1, porque le voy cambiando el signo. 6. 6. Menos 4. Menos 4. 10. No. Menos 4. Menos 4. 8. 6. Pero 8, ¿positivo o negativo? Negativo. Ándale, entonces en realidad es -8, menos 4, porque a este se le cambia el signo, -4, menos 8, ¿ok? En el siguiente caso, -3, menos 2, Menos 5. correcto. 6 menos 3, Más 3. más 3. Y luego por último, 3 más 6, porque recuerden que le vamos cambiando el signo. Entonces, 3 más 6. 9. 9, correcto, 9. Ahora, cuando me pida la transpuesta, ya vimos qué es la transpuesta. Si me pide la transpuesta de A, entonces esta A la tengo que convertir a AT, o sea, cambiar esta que es la primera fila y ponerla como columna. La segunda fila como segunda columna y la tercera fila como tercera columna y después hacer la sumatoria. ¿Sí se entiende esa parte o no? Sí, maestra. Nada más hay que cambiar el orden, ¿no? Así es, nada más cambiar el orden y ya después hacemos la suma. Pero pues resulta que también es lo mismo. Si ya tienes A más B y también lo inviertes, ya el resultado de esto, pues es el resultado de las transpuestas de estas dos. O sea, es lo mismo, como quiera, pero compruébenlo de ambas formas, ¿sale? Voy a parar tantito esta vista y nos vamos a pasar a la otra vista. Y vamos a comparar ya cómo quedaba la matriz. Ahora sí, aquí está. Ahora, ¿cómo escribo yo el resultado? Ah, pues el resultado lo escribo así. A más B y pongo el resultado de su matriz. A menos B y pongo el resultado de la matriz también. ¿Ok? Todos los valores que me fueron dando, yo los fui vaciando y ya fue quedando el resultado. Ahora, si yo tengo una matriz A, aquí invento una matriz, ¿vale? 5 menos 1, 3, 2, 4, 8, 6, 1, 3. Ahí está. Y esta matriz, pues yo te digo que la vas a multiplicar por un número, 2 veces A, o un medio de A, o 5A. Pues entonces solamente, pues vas a ir multiplicando por 2 cada elemento de esa matriz. O por un medio, o por -8, por lo que sea, ¿sale? Lo vas a ir multiplicando, entonces 5 por 2, 10. Menos 1 por 2, ¿cuánto nos da?
menos 2. 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6, 6. 2 por 2, 4, 4 por 2 8, y 8 por 2 16, y 6 por 2, 12, 1 por 2, 2, 2, ok, y 3 por 2, 9. 3 por 2, Ah, no, 3 por 2, 6. ok, correcto, ahí está, y ya entonces esa es la matriz que representa mi resultado. Entonces, cuando multiplicamos, así lo hacemos, multiplicando término por término, ¿sale? Multiplicamos término por término. Ahora, en la guía, esto es para multiplicar por un solo número toda la matriz, pero también hay multiplicaciones entre matrices. Imagínate que yo dijera que vas a multiplicar una matriz que sea a lo mejor A igual a 2, 3, 4, 1, 2 y menos 3. ¿Ok? Y tengo una matriz B y esta matriz B dice 5, 4, 1, 2, 3, menos 1, un medio, 5 y 2. Porque una matriz puede llevar cualquier tipo de número. Se puede trabajar con enteros, decimales, fracciones. Eso no hace ninguna diferencia, ¿sale? Raíz, nada más respetas, pues el procedimiento que se sigue con cada tipo de operación. Déjenme aparecer otra hojita. Ahí está. Entonces ahí tenemos las dos matrices. Imagínate que ahora se me ocurre pedir la multiplicación de A por B, porque así como multiplicábamos también en los números complejos, pues también con las matrices podemos hacer, lo voy a poner así en forma de cruz, una multiplicación A por B. ¿Cómo se hace? El detalle es cómo se hace. Bueno, primero, antes de escribir el resultado de la matriz, voy a realizar las operaciones aquí abajo. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Bueno, la primera fila siempre va a ser así de la primera matriz por todas las columnas de la segunda. Como sé quién es la primera y quién es la segunda, pues esta es la primera, esta es la segunda, ¿sale? En este orden. Entonces, deben de cubrir una característica para que se puedan llevar a cabo, porque si las matrices no tienen el mismo elemento en la fila que en la columna, pues no se puede llevar a cabo la multiplicación. Entonces, tú tienes que asegurarte que A tenga el número de columnas igual al número de filas de B. ¿Sí? Entonces, esta A, quedamos que es del orden. ¿De qué orden es? A ver si ya se les olvidó. Vamos a ver qué tal que ya se les olvidó. ¿De qué orden es? Recuerden que veíamos filas y columnas. ¿Sí? ¿Ya se les olvidó? El orden es, primero se escribe el número de filas o de columnas. Jule, creo que sí, ya se les olvidó. Creo que de fila. De filas, entonces, ¿cuántas filas tiene esta matriz A? 3. 2. Dos, porque las filas son así, ¿sale? Paraditas son columnas, entonces es de 2 por 3, ese es el orden. Y B es de orden 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces yo me tengo que asegurar
que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B. Si estos dos números son iguales, se puede hacer la multiplicación. De lo contrario, no se puede. Entonces, siempre me tengo que fijar, pero si yo digo entonces, multiplícame a B por A, aquí sí entramos en un problema, porque B tiene 3 columnas, pero A tiene 2 filas. Eso no se puede hacer. ¿Sale? Entonces, esto no se puede hacer, pero esto sí. Eso es lo bonito o lo increíble de las multiplicaciones con las matrices. Entonces, ¿qué tengo que asegurarme? Que la matriz que va primero tenga el mismo número de columnas que las filas de la matriz que va después. ¿Sí se entiende bien? Sí, maestra. Ok, ¿tienen alguna duda? Porque yo sé que a veces luego esto resulta un poquito confuso. Entonces hay que asegurarnos que cuando tú pongas la primera matriz, las columnas, o sea, el segundo número coincida con el primero de la siguiente matriz, ¿ok? Y entonces, cómo se van a ir sacando los valores? Bueno, pues resulta que los valores es ir multiplicando. ¿Qué vamos a multiplicar? Pues primero vamos a multiplicar la fila 2, 3 y 4 con la columna 5, 2 y un medio. Es más, aquí le ponemos las barritas. Ahí está. Entonces vamos a ir multiplicando y vamos a ir obteniendo los valores. Entonces el primero sería, es más, lo voy a hacer más chiquito para ver si cabe. Así como está, como que siento que se pierde un poco. Déjenme hacerlos por cuadritos. Entonces es 2, 3 y 4. ¿Ok? Y esto se va a multiplicar por los elementos 5, 2 y un medio. Y entonces vamos a obtener los siguientes resultados. El primero por el primero, ¿ok? Entonces lo voy a marcar hasta de otro color. El primero con el primero. ¿Cuánto nos da? 2 por 5, 10. 10. Luego, el segundo con el segundo. ¿Cuánto nos da? 6. Entonces más 6. ¿Y cuánto nos da el tercero? Con el tercero del otro. ¿Cómo? Ya los perdí. 4 por un medio se multiplica 2. numerador por numerador, denominador por denominador, ¿ok? Que sería 4 medios y 4 entre 2 es 2, correcto, es 2. Entonces más 2. La ventaja que no hubo signos aquí de por medio. Y sumamos esto y el resultado que nos arroja, ¿cuánto da? 18. 18. Muy bien, 18. Este es uno de los elementos que van a ir en la matriz de solución. Acá. ¿Sale? Acá van a ir. Bien, vamos por el segundo elemento, porque este apenas es un elemento, o sea que es el primer elemento de esta matriz. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a multiplicar el primer renglón, pero por la segunda columna. Y luego por la tercera columna. Y ahí vamos a encontrar los primeros 3 elementos. Entonces, nuevamente, tomamos los valores que serían 2,
3 y 4. Y lo multiplicamos por la segunda columna, que sería 4, 3 y 5. Ahora sí, si me ayudan rápidamente con los resultados. Bien, 8 8 más 9 Más 20. más más 20. 20. Resultado total, 37. ahí está el segundo elemento. Nos vamos con el que sigue. Es la misma fila, pero ahora con la última columna. Y la última columna dice 1 menos 1 y 2. Entonces, 1 menos 1 y 2. Ahora sí, me ayudan con los resultados. 2 Ujú. menos 3 Menos 3. más 8. Total, 7. correcto. Ahora nos vamos con la última parte, que sería ahora multiplicar nuevamente, pero la segunda fila, entonces en este caso sería la segunda fila por nuevamente las 3 columnas. ¿Sale? Nuevamente las 3 columnas. Entonces, la segunda fila es 1, 2 y menos 3. Ya se estoy colocando ahí para el siguiente, ok. Y la primera, de hecho aquí tengo la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Entonces de aquí mismo puedo ir sacando los datos: 5, 2 y un medio, ¿no? 4, 3 y 5 para el siguiente. Y para el último es 1 menos 1 y 2. Ahora sí me ayudan con los resultados para que se vaya más rápido. ¿Cuánto nos da? Aquí multiplicamos nuevamente el primero por el primero y así nos vamos. 5 5. más 4. Ujú. El, Recuerden que para multiplicar, por ejemplo, menos 3, que va a multiplicarse por un medio, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Ujú. a ver. Sería menos 1.5. Sí, lo puedes manejar en decimales o también en fracción. Menos 3 medios, que es lo mismo. Ahora hay que sumarlo todo. Como quieras, puede ser en decimal.
que también en fracción sería fácil porque 5 más 4 nos daría 9. 9. Si lo convertimos en medio, pues sería multiplicarlo por 2. 9 por 2, 18. 18 medios. Menos 3 medios, 15 medios. Sí, ¿no? ándale, y así ya no manejamos decimales. Ah, ok. Ujú. Ahora, ¿cuánto nos daría la siguiente? 4 4, más 6 sí, menos 15 menos 15. El total, ¿cuánto nos daría? menos 5. Ok. ¿Seguros? A ver, los demás revisen. Sí, maestra, está bien. Perfecto. El que sigue. 1 Ok, 1 menos 2 menos 2. menos 6. Y el total, Menos 7. ahí está. Entonces, ya tenemos todos los datos que van a componer el resultado, que serían estos también de aquí. El detalle es cómo se arma. Bueno, lo que nosotros hacemos es que si estos dos valores son iguales, ya quedamos, estos dos que están aquí son iguales, entonces decimos que sí se puede resolver. Y la matriz de solución debe de salir de este orden, o sea, que tenga 2 filas y 3 columnas. Entonces, estos elementos de aquí son la primera fila, porque la fila era la común en este caso, ¿ya viste? ¿Ok? Lo que cambiaban eran las columnas, entonces esta es la primera fila. Y estos de aquí abajo son la segunda fila. ¿Ok? Entonces, vamos a armar la matriz. El primero fue 18, el segundo fue 37, el tercero fue 7. Ay, quedó igual de raro ese número. Bueno, y la segunda fila pues está compuesta por 15 medios, menos 5 y menos 7. Entonces, 15 medios menos 5 y menos 7, ¿sale? Ahí está. Y entonces este es el resultado de multiplicar A por B, ¿sale? Entonces, si yo quiero la multiplicación de estas dos matrices, voy a limpiar estas matrices para que ahora sí ya se vean. Y el resultado de esta operación matemática es esto que tenemos aquí. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra, ninguna. Ok. Y ya para obtener el determinante de una matriz, el determinante de una matriz, si yo tengo una matriz, vamos a poner una matriz 2 menos 1, 3, 4, 1, 5, menos 1, menos 2 y 6. Si yo quiero obtener el determinante de esta matriz, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir multiplicando así en diagonal. Se supone que la multiplicación va así.
Este regresa y multiplica por este. Este que está aquí solito, que es 1, regresa para acá y multiplica por estos dos. Siempre se multiplican en elementos de 3 términos, ¿sale? Aquí multiplicaría por estos. Entonces, vean, aquí se forman 3 elementos. Luego aquí hay 2 elementos, se toma un elemento de acá. Y luego aquí hay un elemento solo y se toman los 2 elementos que están acá. Ay, pero esto es súper enredado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que sea bien facilito? Agregamos las 2 primeras columnas aquí adelante, porque es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces las vamos a pasar para allá adelante. Le vamos a cambiar el color para que se noten, pero esto solamente se lo agregamos para hacer la operación matemática. Entonces, 2 menos 1, 4 y 1, solamente las primeras 2 columnas. ¿Ok? Y ahora sí ya podemos hacer la multiplicación de forma diagonal. Entonces aquí sería multiplicando así. ¿Ok? Y ahí decimos que vamos hacia abajo. ¿Ok? Pero también multiplicamos hacia arriba. Entonces, en esta regla lo que se dice es que hacia abajo, pues se dejan con el signo que tengan, ¿sale? O sea, no se les cambia el signo. Pero hacia arriba, entonces hacia arriba sería esta la diagonal. Hacia arriba, del signo que te salga de la operación, se lo cambias a negativo, se lo cambias, no se lo cambias a negativo, sino que se lo cambias. Si te sale positivo, le pones negativo. Si te sale negativo, le pones positivo. Entonces lo cambias hacia arriba, lo cambias. Y con esto vamos a ir obteniendo el determinante de la matriz. Entonces, por eso es como si le agregáramos un número negativo, o como si lo multiplicáramos por -1, o como si los datos los fuéramos restando, también así lo podemos ver. Entonces vamos a hacerlo para ver claro el ejemplo. Entonces, por ejemplo, hacia abajo sería multiplicar 2 por 1 y por 6. Pues 2 por 1, 2 y 2 por 6, 2. Entonces el primer elemento para obtener el determinante de A, pues es 12. ¿Ok? Nos vamos con la siguiente columna, que sería esta que está acá. Entonces, y en esa diagonal tenemos -1, 5 y -1. Como hay dos signos menos, el resultado va a ser positivo porque hay un número par de signos negativos. Cuando solo queda un signo solito, el resultado es negativo. Por ejemplo, vean estos que van hacia acá arriba. Solo hay un signo negativo, entonces el resultado, como solo es un signo negativo, se queda negativo el resultado. Solamente quedaría positivo si encontráramos un número par de signos negativos, porque uno anularía al otro, ¿saben? Entonces es bien fácil ir viendo qué signo va a salir. Bueno, entonces seguimos con la segunda columna, que en este caso tenemos dos signos negativos, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, sería 5 por 1 y por 1, pues va a dar 5. ¿Ok? En esta columna, ¿cuánto nos da? Ahora sí háganlo ustedes. Solo tenemos un signo negativo. ¿Cuánto les da? -24. Ajá. Como es un solo signo negativo, pues el resultado va a ser negativo. Ahora, vean que a todos les respeté el signo que les salió. Ese signo les dejé. ¿Sale? La regla puede ser que a partir de aquí, ahora que vamos a hacer hacia arriba todos, uno es que yo diga que ahora todos esos elementos se van a restar, o pues les voy cambiando el signo para luego no estarme enredando, ¿sale? A todos les voy cambiando el signo. Si me sale positivo, le cambio a negativo. Entonces, en la primera diagonal hacia arriba, ¿cómo es el signo? ¿Positivo o negativo el que sale?
Negativo. Negativo. Entonces voy a escribir positivo, porque lo voy a cambiar, ¿sale? Hacia arriba lo cambio. ¿Cuánto da el resultado? Más 3. Sí, 3, correcto. En la siguiente diagonal, ¿cómo sale el signo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo positivo. ¿Ok? Porque lo cambio. ¿Cuánto da el resultado? 20. 20, correcto. En el último, ¿cómo sale el signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo sale el signo? Hacia arriba, ¿cómo sale el signo? Negativo. Positivo. ¿Y cómo lo escribo? Positivo, ¿no? Si sale negativo, entonces lo pongo positivo. ¿Cuánto me da el valor final? 24. Ujú. Ahora sí, ya puedo sumarlos todos respetando los signos que tienen. Y ya entonces me dicen cuánto les da ese resultado. ¿40? ¿Seguros? Sí, maestra, 40. Entonces, el determinante es 40. Y eso es todo para obtener el determinante en el caso de una matriz de 3 por 3. Y la última con la que ya nos vamos. Una matriz chiquita, esta está más fácil porque es chiquita. De 2 por 2. Para poder obtener el determinante, solamente voy a multiplicar de forma cruzada. A ver, ese color ni se ve. Así, de forma cruzada. Ya no le voy a agregar elementos, ¿sale? Solamente, porque solamente tengo una diagonal. Aquí solo tengo una diagonal, ¿sale? Entonces, esta otra diagonal y listo. Ahí terminamos. ¿Va? Entonces, obviamente, hacia abajo se queda con el signo que tiene, pero hacia arriba se cambia el signo. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, 2 por menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 6. Menos, ahí le cambio el lápiz, menos 6. Y menos 8 por menos 5 en este caso. 40. ¿Y el resultado cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo normal, pero como hay que cambiarlo, porque menos por menos va a dar más, pero como hay que cambiarlo, va a ser Negativo. menos. No se les olvide cambiarlo, ¿sale? Entonces, 8 por 5, entonces aquí le 40. pondríamos 40. Ahí está. Y el determinante total sería la suma de estos dos datos. Menos 46. Y eso es todo, correcto. Este está más fácil. Cuando sea de 2 por 2, solo se hace cruzado. Cuando sea de 3 por 3 en adelante, entonces ya empezamos a hacer
otra forma, ¿no? Ya agregamos las primeras dos columnas. También se podría hacer agregando las primeras dos filas acá abajo y entonces haciendo las diagonales hacia abajo. También se puede, ¿sale? Listo. Eso sería todo para ahorita y en la guía, recuerden que siempre les comparto también ese documento, entonces ahorita con todo gusto les comparto el documento. Y ya para cerrar aquí con broche de oro, vamos a ver la guía. Entonces la guía dice, primero hacer operaciones básicas con las matrices, que son sumas, restas, multiplicaciones, pero por un solo número a toda la matriz. Y sacar transpuestas y hacer las mismas operaciones, ¿sale? De ahí viene multiplicaciones. En este caso, todas las multiplicaciones son igualitas para que no tengan mucha complejidad. Pero en el último ejercicio, pues ya es más chiquita, pero igual. La primera fila por todas las columnas, la segunda fila por todas las columnas. ¿Ok? Luego, sacar el determinante. Igual como lo hicimos ahorita al final, el determinante de estas cuatro matrices. El determinante de esta, el determinante de esta, de esta y de esta. Esto pues hay que relacionar nada más de acuerdo a lo que les comentaba. ¿Cuál es el vector renglón? Matrices iguales, vector columna, matriz identidad, transpuesta de una matriz cuadrada. Y si por ahí ya se les olvidó, una es ver el video de nuevo. Otra, pues buscarlos, googlearlos. ¿Qué nos quedamos pendiente? Esto, porque esto es un método súper largo que le vamos a dedicar toda la clase siguiente. En lugar de pasar a tema 3, nos vamos a enfocar en este método. ¿Sale? Toda nuestra energía en este método. Bien, y con eso cerramos la actividad del día de hoy. Espero que no tengan ninguna complicación y ya les comenté cómo hacerle en caso de que el archivo que ustedes ejecuten tengan al final de su trabajo quede muy pesado. Bueno, uno es visitar la página de I Love PDF, ¿sale? La googlean y con esa pues se puede reducir sustancialmente un archivo. Bastante, bastante. Pero en caso de que no fuera la solución, entonces lo pueden subir al Drive y luego lo pueden compartir, me comparten el enlace, ¿sale? Para que así sea un poquito más fácil. Pero eso sí, todas las evidencias se entregan por medio de la plataforma. Si en algún momento tiene algún problema con el envío de la tarea, me comenta, porque a veces se cierra la actividad o le dan enviar por primera vez, ya se queda cerrada y no me puedan volver a reenviar el archivo. Entonces, me comenta porque yo puedo abrirle la plataforma nuevamente y puede subir su actividad. Entonces, tenemos que terminar estas actividades lo antes posible. Si ya nos retrasamos en las primeras, hay que empezar a actualizarse y terminar de entregarlas para que ya podamos ir avanzando e ir calificando, ¿sale? Porque por ahí pues ya les van a ir apareciendo las calificaciones y pues van a ir notando que aparece un 0 si es que no se subió el archivo. Entonces, cualquier situación, cualquier duda, coméntenme. Yo por ahí a algunos ya les fui dando algunos comentarios de cómo hacerle, algunas revisiones. Entonces, coméntenme, ¿sale? En caso de que sea necesario, nos volvemos a conectar en el transcurso de la semana, aunque sea un ratito, de rapidito, para darle solución. Pero siempre buscaremos cómo resolver. Si hasta aquí no tienen ninguna duda, de mi parte sería todo. Las actividades restantes de la primera guía se van a hacer más. ¿O ya no? Sí, sí se van a hacer y se suben con este trabajo. ¿En dónde lo van a subir? Pues igual nuevamente en la plataforma. Ah, ok, está bien. Ujú. Entonces, subieron una parte de la tarea 1. Esta tarea queda entregada y se va a calificar. El pedacito que nos faltó de esta me lo van a entregar ahorita con la tarea 2. Aquí terminan los que faltaron y continúan con esta guía, ¿sale? La de las matrices. Y lo suben aquí, pero ya vieron que nos quedó un pedacito de la matriz, de las matrices, nos quedó un pedacito todavía por resolver. Eso se va a quedar pendiente y lo vamos a subir acá en la actividad que se va a abrir para la tarea 3.
Sale. Sí, está bien, maestra. Perfecto. Si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Agradezco muchísimo que estén pendientes y muy puntuales a las sesiones. Ok, maestra, gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta la próxima. Cuídense mucho, que pasen una bonita noche y un bonito fin de semana. Igualmente, maestra, buenas noches. Gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Adiós.